Hola, ¿cómo están? Vamos ahora a trabajar unos ejemplos que hemos trabajado en la charla inmediatamente anterior, pero ahora vamos a usar los formatos creados para introducir solamente los datos de inicio y los formatos hacen los cálculos. Veamos. En el primer ejemplo, teníamos que calcular el WACC con unos datos que nos habían dado ya. Este WACC, así calculado, nos había dado 16.68. Bien, si nosotros usamos los cálculos que nos permite el formatico, este formato vale decir, se encuentra en el sitio web OSIL de la obra Teoría de la Inversión aplicada a la evaluación de proyectos de Guillermo Buenaventura. Dice, calcular el WACC de una empresa que estima su costo de capital propio 22.5 anual, su costo de deuda 14.2% anual, tributa el 27% y presenta una razón de endeudamiento del 48%. Pues bien, lo primero es que nos piden equity y deuda. Empezamos con la deuda, se puede colocar en pesos o en porcentaje. Aquí tenemos el 48%, le ponemos 48% y el equity será el complemento, o sea, 1 menos el 48%, que aquí lo coloco ya en términos decimales. El caso E dice que es 22,5 y el por ciento está por fuera, lo dejamos así como un número entero de dato. Y el caso D es 14.2%. 2%. Bueno, en este caso es 14.2. Si le ponemos el por ciento, nos quedaría errado el dato, 14.2. La tasa de impuestos es del 27%. 27, el por ciento va por fuera. Y obtenemos el mismo dato que habíamos obtenido en el ejemplo hecho con cálculos manuales, 1668. En este caso tenemos el 1668. Muy bien. Para el segundo caso que habíamos presentado, teníamos una situación en donde nos daban los datos de mercado de una empresa Ecobol SA. Y esos datos de mercado para el patrimonio nos permitían calcular el equity en 2 billones, la deuda era 1 billón y el WACC al final de cuentas era 20.50. Si lo vamos a calcular con nuestros formaticos, pues aquí ya tenemos los datos establecidos del mercado. El equity lo ponemos igual a como lo hemos calculado, que son 2 billones. La deuda la ponemos como lo habíamos calculado, que es 1 billón. El caso E lo habíamos calculado en 24 o lo habíamos tenido en 24, el caso D en 18 y la tasa de impuestos 25. Caso E 24, caso D 18 y tasa de impuestos 25. Y listo, ya tenemos que el WACC para esta empresa es 20,5% anual. 20,5% anual, que es el mismo dato que teníamos calculado en forma manual. Pueden de nuevo utilizar estos modelos si tienen acceso al SIL o sitio web de la obra Teoría de la Inversión en Evaluación de Proyectos de Editorial ECOE, escrita por Guillermo Buenaventura. Aprovechemos esta presentación para contestar la pregunta B del problema 3, en el cual habíamos establecido el WACC anterior. Con el WACC anterior de 20,50 habíamos establecido una tasa en dólares y luego habíamos calculado un BPN para este proyecto que nos presentaban en dólares y era factible. Bien, la parte B dice que los accionistas van a cobrar un flujo de caja libre de 75 millones por año en forma perpetua. Estima el valor del equity y valor de los activos. Entonces podemos llenar el formatico donde tenemos primero el valor del flujo perpetuo, que es 75 millones de dólares por año.
perpetuamente. El caso E en pesos lo hemos calculado en el problema anterior, o mejor, lo hemos tenido en el problema anterior como el 24%. La tasa de evaluación nos dice que es 3,5% en este caso, 3,5%. Y podemos calcular el caso E en dólares. ¿Por qué tenemos que actuar con el caso E? Porque como estamos trabajando con el flujo de caja de los accionistas, tenemos que colocar su propia tasa, la de los accionistas, que en este caso es caso E. ¿Por qué? Porque esa tasa conlleva el riesgo de la inversión de ellos mismos, del accionista. El WACC, por su parte, conlleva el riesgo de la inversión de accionistas y acreedores, o sea, el riesgo de las operaciones de la empresa. El riesgo del patrimonio está tasado en el caso E. Cuando convertimos este caso E a dólares, tendríamos que es más, abre paréntesis, 1 más la tasa en pesos, dividido entre 1, perdón, aquí será, más, abre paréntesis, 1 más la tasa en pesos, que es este, 24% dividido entre 1 más la tasa de devaluación, todo menos 1. 19,81% anual es el equivalente del costo de oportunidad de los accionistas en dólares. Si calculamos el equity, como tenemos un flujo de caja perpetuo y constante, el valor presente de esa perpetuidad es cuota fija dividido entre la tasa. Aquí sería más la cuota fija, que es 75 millones. Esto lo dividimos entre la tasa, que es 19,81 en dólares, está todo. Y tendríamos 378.66 millones de dólares. O sea, hoy estos accionistas venderían toda su participación en este valor, cerca de 377 millones de dólares. Y los activos, pues se hace una regla de 3 simple. Podemos decir que el valor del equity, que es 378.66, nos va a equivaler a un valor que es el valor del patrimonio, que es 1 menos la fracción de deuda. Y la fracción de deuda era RD, que era 33.33%. Por lo tanto, el 378.66 millones nos equivalen a 66,67%. El 100% nos equivaldrá a X. Esto es una regla de 3 muy sencilla para poder establecer el valor de los activos, ya que el 66.67% es el valor del patrimonio, o sea, cada peso de activos está soportado por 66,67 centavos de patrimonio. ¿Cuánto valdrán los activos completos, que es el 100%? Si nosotros despejamos de aquí X, este X nos va a dar igual a 378,67 dividido entre 66,67 dividido entre 100 a su vez, o sea, entre 0,6667. Este es el valor del equity, valor de los activos, o valor de X. Por lo tanto, nosotros ya podemos establecer fácilmente aquí que los activos son iguales a más el equity dividido entre, abre paréntesis, 1 menos la razón de deuda. Y la razón de deuda estaba establecida en 33.33%. Tendríamos para este caso 568 millones de dólares de activos. Esa empresa vale 568 millones de dólares de activos. Aquí vamos a colocar nuestra regla de 3 en estos términos. Ok. Hemos aprovechado entonces para mostrar cómo se hacen los cálculos del cálculo de WACC, los cálculos de WACC, utilizando los formatos que están desarrollados en Excel.
y a su vez hemos aplicado los resultados del problema 3 para encontrar cuál es el valor patrimonial de la empresa y cuál es el valor de los activos. Muy bien, agradezco su atención y nos vemos en una próxima ocasión.